Buenos días. Parece que no se van a conectar todos, pues porque estado esperando y van 9, 13, 15. No va ni la mitad del grupo. ¿Aló? ¿Alguien que me responda? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Yo estoy dando pues un tiempito ahí, voy a esperar otros 3 minutos para ver si se conectan los demás. Bueno, parece que nadie más se va a conectar. Vamos a dar inicio a la clase, a continuar con la parte de probabilidades. Bueno, íbamos por el teorema número 5, donde hablábamos de que dados dos eventos A y B pertenecientes a un espacio muestral, estos eventos generan una probabilidad condicional cuando la probabilidad de presentación de uno de ellos se ve condicionada por la presentación del otro. ¿Estamos todos ahí o si están viendo Sí, mi doctor. pantalla? ¿Y están Sí, viendo mi señor. pantalla? Ah, bueno, ok. Entonces, este teorema es el teorema que se denomina teorema de la probabilidad condicional.
El teorema de la probabilidad condicional lo que hace es que nos disminuye el tamaño de muestra, o sea, restringe el tamaño de muestra y se va a hacer un análisis, pero de una parte de el universo. Entonces, supongamos, nosotros tenemos un grupo donde, supongamos, hay hombres y hay mujeres. Y vamos a tener un evento común, y ese evento común, por ejemplo, es el que usen lentes. Cuando yo quiero mirar los que usan lentes, yo puedo poner como condición que sea en el grupo de los hombres o en el grupo de las mujeres. O sea, yo cuando estoy revisando este pedazo, ¿sí? Hombres, yo voy a mirar los que usan lentes, pero en la porción que es de los hombres. Eso es que le pongo una condición, ¿sí? Cuando nosotros en medicina estamos trabajando con una prueba diagnóstica, ¿cierto? Entonces yo tengo mi prueba acá y esa prueba puede ser positiva o puede ser negativa. Y yo voy a tener un grupo de personas que están enfermas de la enfermedad y un grupo de personas que no están enfermas de la enfermedad. Cuando yo, por ejemplo, digo, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esa prueba dé positiva, ¿sí? En los enfermos, ¿sí? Va a decir, vea, es este grupito de acá, o sea, de todos estos, mi prueba es positiva solo en estos que están enfermos. Pero resulta que deja unos enfermos que no los detecta la prueba. Y entonces, eso es lo que se denomina en medicina sensibilidad de la prueba. Y no es más que una condición. La condición es que tienen que estar enfermos. Entonces, esa prueba da positivo entre los que están enfermos. Eso es una probabilidad condicional. Ahora, cuando yo estoy diciendo que yo quiero buscar cuáles, aquí es enfermos, no, negativo, aquí positivo. Enfermos sí, enfermos no. Cuando yo quiero buscar qué probabilidad hay de que esa prueba me dé negativa entre los que no están enfermos, eso es lo que ustedes van a encontrar como especificidad. Entonces, como ven, nosotros vamos a utilizar probabilidades todo el tiempo en medicina. Es posible que muchas personas no comprendan para qué estudia uno esto, pero es la base matemática de nuestras decisiones clínicas. Bueno, pero como lo que vamos a verlo es la parte teórica de las probabilidades, entonces nos vamos a que una probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de que A dado B, esa línea se llama dado B, esa probabilidad condicional es igual a una probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que se presenten los dos eventos
A y B sobre la probabilidad del evento que condiciona. Entonces, ¿qué es esto? Que si yo tengo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona use lentes, dado que hace parte del grupo de los hombres, va a ser igual a la probabilidad de que una persona de todo el grupo use lentes y sea hombre sobre la probabilidad que en el grupo tiene de haber hombres, ¿cierto? Si nos vamos a la parte de la sensibilidad de una prueba, entonces supongamos que yo tengo una prueba que se denomina, supongamos, BDRL, Venereal Disease Laboratory, que es la prueba para la sífilis. Entonces, nosotros con esta prueba vamos a tener que si se la aplicamos a un grupo de pacientes, ¿cierto?, que tienen sífilis, ¿en cuántos de ellos la prueba es positiva, dado que tienen sífilis? Que es lo que nosotros llamamos sensibilidad de la prueba. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar con una prueba de estas? Nos vamos a encontrar que nosotros tenemos un total de personas que tienen sífilis, pero de todas esas personas que tienen sífilis, solo una parte tienen la prueba positiva, porque en algunos la prueba, como no es 100% segura, a algunos les da negativo. Entonces yo lo que necesito es un grupo de personas que tienen la prueba positiva, pero que a su vez tienen sífilis, entre el total que tienen sífilis. Eso es lo que llamamos nosotros sensibilidad de la prueba. Y otro es que nosotros tenemos una especificidad, que es que esa prueba en personas sanas puede dar, ¿cierto?, negativa, ¿cierto? Debería dar negativa. Y entonces es que arriba yo tengo los que dan negativos y tienen sífilis, y no tienen sífilis, la rayita es encima, y no tienen sífilis, sobre, o sea, los sanos, pues, para que los cambiemos, pues, sanos sobre los sanos. Es lógico que esa prueba, si la persona está sana, pues nosotros vamos a tener un alto porcentaje de personas que la prueba le da negativa. Cuando nosotros estamos analizando una población, nos vamos a encontrar con estas cosas en medicina. Vamos a encontrar que aplicamos una prueba cualquiera para una determinada enfermedad, y que hay gente en la población que está enferma y hay gente en la población que no está enferma. Cuando yo mando un examen de laboratorio, ese examen puede ser anormal, o sea, positivo, o normal y es negativo. Entonces resulta que yo tengo un grupo de personas como estas que están en A, que son positivas y están enfermos. Entonces, quiere decir que son verdaderos positivos para esa prueba. O sea, al paciente la serología, el BDRL, le dio positivo y tiene sífilis. Pero tengo un grupo de personas, por ejemplo, el que
le dijeron que se la tomara en ayunas y no se la tomó en ayunas y comió grasita al de ayuno y esa prueba le dio positiva y resulta que no tiene sífilis. Esos son los falsos positivos de la prueba. Y yo tengo acá un grupo de personas a los que les dio positiva la prueba. Ahora, tengo este grupo de personas que son los de C más los de D, que son los que la prueba le dio negativa. ¿A quiénes le puede dar negativa la prueba? Pues algunos que tienen sífilis, pues la prueba no alcanza a detectarlos. Y lógicamente, pues le debería dar negativo a los que no tienen sífilis. Eso sería acá C más D. De los enfermos serían para nosotros A más C y los no enfermos B más D. Entonces, cuando nosotros miramos esta tabla hacia acá, hacia abajo, estamos hablando de sensibilidad cuando estamos captando enfermos. O sea, la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de encontrar este grupo de personas, o sea, de encontrar enfermos en quiénes, entre los que están enfermos. Perdón. Y especificidad es la capacidad que tiene la prueba. Aquí no supe qué me pasó. Se me fue directo esto, ¿qué? Enloqueció el mouse. Ah, me enloqueció. Segundito, a ver yo. Ahora sí. Qué pena todas las rayitas que tenemos ahí, vamos a quitarlas, pero fue que se enloqueció el mouse. Eso. Le cambié la sensibilidad y quedó pegada. Bueno, entonces, sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de encontrar entre los enfermos, ¿sí? Entre los enfermos, o sea que nos está poniendo una condición. La condición es que esté enfermo. A los que están enfermos. Y la prueba de todos solo encontró los que tenemos acá. Y en este lado tenemos la especificidad, que también es la capacidad que tiene la prueba, pero ya no entre los enfermos, sino entre los que no están enfermos, o sea, entre los sanos, de encontrar sanos. Eso es especificidad y esos son los valores que ustedes van a encontrar en en las revistas, en los artículos médicos, en los libros. Y entonces, si nosotros miramos cualquiera de estos de acá, vamos a mirar, supongamos, solo los enfermos. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros tenemos un grupo de personas que son estos A, ¿cierto? Que son positivos y están enfermos. ¿Entre quiénes? Entre todo este grupo de personas de acá, que para nosotros son los enfermos. Es decir, ahí tenemos la probabilidad condicional, que sería para nosotros la sensibilidad. Entonces, eso es lo mismo que decir la probabilidad de A dado B, pues no con las letras que tenemos aquí al interior, sino desde el punto de vista matemático, probabilidades, esto es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. O sea, yo solo reemplazo y busco cuál es conjunta, o sea, que
la prueba sea positiva y esté enfermo. O sea, esto es conjunto, se presentan dos eventos a la vez. Y el otro es el grupo total de ¿cuál? De los enfermos, que es la condición que estoy poniendo. Entonces, pues esta simplemente era una explicación desde el punto de vista médico de en qué se utiliza este tipo de probabilidades, pues, pero nuestra probabilidad siempre va a ser entonces probabilidad condicional, teorema 5, es igual a la probabilidad de A dado B, es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Qué pasa? Que yo podría entrar a despejar este valor de acá. Por matemática recreativa, por ahí como de tercero de primaria, este valor pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces quiere decir que la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B. O sea, y poniéndolo entonces al derecho, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y entonces recuerdan que en el tercer teorema nosotros decíamos que la probabilidad de A dado B cuando eran independientes no era más que multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero cuando no son independientes, pues esa probabilidad se calcula de esta manera. La probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. O sea, el evento que condiciona es el B. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que a una persona, ¿sí?, le salga positiva la prueba de BDRL y esté enfermo, que corresponde a los verdaderos positivos, eso va a ser igual a la probabilidad de que esté enfermo. En la población ya sabemos qué porcentaje están enfermos, por la probabilidad de ¿qué? De que la prueba le dé positiva entre los enfermos. Es decir, ¿cuántos de todos los que le toman la prueba terminan siendo positivos? Pues eso va a depender de esto término, para los que no han visto epidemiología, se llama prevalencia, o sea, cuántos están enfermos en la población por cuál es la probabilidad de que sea positivo dado que está enfermo, que sería la sensibilidad. Entonces, si yo aplico una prueba en una población con una determinada prevalencia y la prueba tiene una determinada sensibilidad, entonces de esa población este es el valor de enfermos que me va a encontrar la prueba, el porcentaje de los enfermos, porque la prueba me va a dejar unos enfermos por fuera, que serían los falsos negativos. Bueno, entonces volvemos a nuestra diapositiva y estábamos acá entonces. Dados los eventos A y B pertenecientes a un espacio muestral, generan una probabilidad condicional cuando la probabilidad de presentación de ellos se ve condicionada por la presentación del otro. Entonces, el resultado está condicionado a lo que hay en la población, ¿cierto? Entonces, está condicionado a que haya hombres, qué porcentaje de hombres son, o cuántos hombres son y cuántas mujeres, para poder que nos digan cuál es la probabilidad que alguien use lentes dentro de las mujeres. Está condicionado al número de enfermos de sífilis, por ejemplo, para poder determinar a cuántos les dio positivo entre los enfermos de sífilis
Y eso nos va a dar un resultado que se denomina probabilidad condicional. Está condicionado por ese denominador. Entonces, cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, o sea que si se presenta uno, se puede presentar el otro, entonces la probabilidad condicional de uno de ellos, o sea, si los eventos no son mutuamente excluyentes, hacemos esto. Pero si son mutuamente excluyentes, pues como les dije la vez pasada, esa intersección va a ser cero y el resultado es cero porque, por lo tanto, no podríamos tener una probabilidad condicional. ¿Alguna pregunta por ahí? Todavía no hemos empezado con números, pero Doctor, solo vamos... ¿para qué se despeja? O sea, ¿por qué no utilizamos la fórmula inicial? ¿La qué? Perdón. ¿Por qué no utilizamos la fórmula inicial, sino que se despeja la fórmula? Es dependiendo de los valores que nos den. No, vea. No es que no utilicemos la fórmula inicial. Es lo siguiente. Espere un momentico, volvamos allá al lugar. Nosotros tenemos el teorema de la probabilidad de A intersección B cuando son independientes, ¿cierto? Cuando son independientes, esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, que es, por ejemplo, cuando yo tiro dos dados y quiero saber cuál es la probabilidad que un dado caiga en un número y el otro en el otro, o cuando yo recibo 2 o 3 pacientes y yo sé que el 10% de los pacientes, por decir algo, son hipertensos, entonces que me digan cuál es la probabilidad que usted el paciente que le llegue ahorita y el que siga tengan hipertensión, entonces usted dice, eso es 0.10 por 0.10, porque eso es independiente, usted no sabe de dónde va a venir el paciente. En ese caso, no está condicionado, a usted no le dicen, no, si el primero que es hipertenso, el siguiente no le vamos a pasar un hipertenso. Si es así, por ejemplo, cuando a uno le pueden decir, vea, a usted todos los días le vamos a pasar un paciente de medicina interna, ¿cierto? El siguiente le vamos a pasar uno de pediatría. El siguiente, o sea, a usted le vamos a entregar de los 4 pacientes que usted ve, le vamos a dar uno de pediatría, uno de ginecobstetricia, uno de cirugía y uno de ginecología. Eso ya deja de ser independiente porque depende de que a usted ya le hayan pasado o no le hayan pasado el de pediatría de hoy, ¿cierto? Para ver cuál es la probabilidad de que el que venga sea de pediatría, ¿sí? Porque eso ya a usted le tienen condiciones. En cambio, cuando es independiente, que no, a usted le vamos a pasar los pacientes que lleguen. Entonces, el primero es de pediatría y a usted puede que no le guste la pediatría, pero el siguiente le cae de pediatría y hasta el tercero también a veces. Entonces, en ese caso, ¿sí? La probabilidad es independiente. O sea, usted no puede decir, no, un momentico, que ya me pasaron el de pediatría de hoy, ¿cierto? En eso, entonces, eso es independiente. Cuando usted sí dice, un momentico, que a mí me dijeron que por cada hora me iban a pasar 4 pacientes, uno de pediatría, uno de cirugía, uno de gineco, uno de tal cosa. Y yo tengo 3 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me pasen en estos momentos un paciente de gineco, ¿sí? Dado que ya pasó tal cosa, ¿cierto? Eso es una condición que fue el que vimos la vez pasada, que es la probabilidad de A. Lo que pasa es que la vez pasada lo vimos largo, intersección B, intersección C, es igual a la probabilidad de A
¿cierto? Por la probabilidad de B, dado que salió A, por la probabilidad de C, dado A y B. Cuando yo estoy viendo la condicional, que estoy viendo la probabilidad de A intersección B, o sea, yo estoy eliminando este pedacito de acá, ¿sí? Y esto es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, ¿cierto? Que es este primer pedazo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el primer paciente que me pasen sea de pediatría y el segundo sea de gineco? Entonces, que haya salido el primero de pediatría y que el segundo sea de gineco, dado que ya me salió el de pediatría, ¿cierto? Sino que cuando estamos hablando de este de acá, ¿cierto? Que también puede salir de esta parte de acá, este de acá, este está multiplicando, ¿a dónde pasa? A dividir, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A, que es el teorema 5 que estamos viendo ahí, ¿cierto? ¿Sí, sí me dice entender? Entonces, en este caso, los eventos no son independientes, depende de lo que ha pasado, depende de lo que va a pasar, tienen una condición, pero se llama condicional, sino que una forma de despejar este obedece a pasar este para acá, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ahí sí? Señor. Bueno. Entonces, vamos a pasar al teorema número 6, ¿sí? Y el teorema número 6 es la probabilidad de que se presente un evento común. Vamos a hacerlo con lo mismo de las pruebas. Entonces resulta que yo tengo acá una serie de pruebas y estas pruebas son positivas, ¿cierto? ¿Sí? Pero estas de acá son negativas. Pero resulta que yo voy a tener un grupo de personas que están enfermos, que son estos. Entonces, resulta que tomaron un montón de pruebas y hay unas que son positivas y hay unas que son negativas. ¿Cuál es la probabilidad de que a alguien que esté enfermo dentro de esa población, ¿cierto? La probabilidad de que alguien esté enfermo dentro de esa población. ¿Con qué nos encontramos ahí? Que vamos a tener un grupo de personas que están enfermos y la prueba es positiva. Eso están enfermos y la prueba les dio positiva. Pero también no podemos dejar estos de acá que la prueba es negativa y entonces hay otro grupo de enfermos y la prueba es negativa, ¿cierto? O sea que los enfermos, ¿quiénes son? Los que están enfermos y la prueba le dio positiva, más los que están enfermos y la prueba les dio negativa, ¿cierto? Esos son todos los enfermos que hay en la población. Hay enfermos que el resultado del laboratorio les da positivo y hay enfermos que el resultado de la prueba les da negativo. Cuando nosotros entonces transformamos esto a probabilidades, decimos, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo en esa población? Pues es igual a la probabilidad de estar enfermo y que la prueba le dé positivo, más la probabilidad de estar enfermo y que la prueba le dé negativo. ¿Cierto? Facilito. Es sumar esos dos pedazos. O sea, si yo tengo esto así,
Y entonces acá están los positivos y acá están los negativos. Los enfermos son este pedacito de la torta más este otro pedacito de la torta. ¿Estamos? ¿Hasta ahí entendido? Bueno. Pero es que a veces o sea, aquí lo estoy haciendo en la forma más sencillita. Entonces vámonos, supongamos que entonces yo tengo otra característica. A ver, que es que este mouse no me escuadra. Bueno, entonces yo tengo otra característica. Entonces resulta que yo voy a tener en una población, supongamos, o en la universidad, supongamos que la Facultad de Ciencias de la Salud, tengo un grupo de personas que estudian medicina, el otro grupo estudia enfermería, el otro grupo estudia salud ocupacional. ¿Quién más es del programa de medicina? ¿Gerontología también es de ahí? ¿O al final no lo dejaron? Bueno. Sí, es doctor. ¿Gerontología sí es? Señor. ¿Es del programa? ¿Es de medicina, de Facultad de Ciencias? Bueno, supongamos que sí. Bueno, entonces yo tengo este grupo y resulta que en este grupo yo tengo hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces aquí hay hombres y mujeres. En este de acá hay hombres y mujeres. En este de acá hay hombres y mujeres. Y en este de acá hay hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuáles son las mujeres, ¿cierto? ¿Cuántas son las mujeres? ¿Qué tengo que hacer yo para buscarlas dentro de la facultad? Voy a tener que coger el grupo de mujeres y que estudian medicina, o sea, y son de medicina, más el grupo de mujeres y estudian enfermería, más el grupo de mujeres y estudian salud ocupacional, más el grupo de mujeres y de gerontología, ¿cierto? Esas serían todas las mujeres, por decir algo, si esa es la Facultad de Ciencias de la Salud. Si yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de elegir una persona en la Facultad de Ciencias de la Salud que sea mujer, ¿cierto? Probabilidad de elegir una mujer, eso va a ser igual, pues a la probabilidad de que la persona empezamos con hombres y aquí es mujeres, perdón, mujeres y mujeres, ¿cierto? Mujeres y mujeres. Y me equivoqué. Entonces, la probabilidad de que sea mujer y estudie medicina, más la probabilidad de que sea mujer y estudie enfermería, más la probabilidad de que sea mujer y estudie salud ocupacional, más la probabilidad de que sea mujer y estudie gerontología. Entonces, a mí me dicen que las mujeres en medicina son, supongamos, el 55%. ¿Sí? Y si me dicen en la enfermería, las mujeres son el 90%. En salud ocupacional, las mujeres son el 50%. Y en gerontología, las mujeres son el 80%, ¿cierto? Si a mí me dicen en medicina está el 40% de la facultad, enfermería estudia el 30%, salud ocupacional estudia el 10%, y entonces ¿cuántos estudian gerontología? ¿Qué me dice?
20%. 20, doctor. 20% por el axioma de probabilidades que nos dice que la suma de todas las probabilidades debe dar 1. O sea, acá está 20%. Entonces me dicen, calcular la probabilidad de elegir una persona en la Facultad de Ciencias de la Salud o decir, la primera persona que salga por la puerta de la Facultad de Ciencias de la Salud, si es mujer, se va a ganar la ida a un congreso a Cartagena. Entonces, se lo va a ganar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer la primera persona que pase? O le dicen, la primera persona que pase va a ganar el congreso. ¿Cuál es la probabilidad de que lo gane una mujer? Bueno, entonces, ¿aquí qué sería? La probabilidad de ser mujer tendría que ser igual a la probabilidad de ser mujer y estudiar medicina. La probabilidad de ser mujer y estudiar enfermería, más la probabilidad de ser mujer y estudiar salud ocupacional, más la probabilidad de ser mujer y estudiar gerontología. O sea, esa es la probabilidad de que la persona que salga por ahí sea una mujer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar estos valores. ¿Cómo sabría yo cuál es la probabilidad de que alguien sea mujer y estudie medicina? Pues aquí nos están diciendo que el 40% de los que estudian medicina son mujeres. Es decir, me están poniendo una condición. O sea que es la probabilidad de que sea mujer, dado que estudia medicina, es del 40%. O sea que ese no es este valor, ¿cierto? ¿Y qué valor es este? Este de acá es la probabilidad de estudiar medicina, ¿cierto? Ah, perdón, no. Este de acá es 0.55, estamos al contrario, ¿cierto? 0.55 es la probabilidad de que una persona sea mujer dentro de los que estudian medicina, ¿cierto? Y este 40% es la probabilidad de estudiar medicina. Entonces, esto es que sea mujer dado que estudia medicina. Entonces, por el teorema 5, o sea, el anterior, yo podría despejar esto. Este primer pedazo sería igual a la probabilidad, como son dependientes, ¿cierto? Es igual a la probabilidad de ¿qué? De ser mujer por la probabilidad de que, de que estudie medicina, por la probabilidad de que sea mujer dado que estudie medicina. ¿De dónde sale eso? De que dijimos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Sí? Que este puede pasar a multiplicar. Que este de acá es la probabilidad de que estudie medicina dado que es mujer. Y que este de acá es la probabilidad de que sea mujer, ¿cierto? Que estudia medicina. Este que estudia medicina. Que con la misma M quedó volando. Bueno, más la probabilidad de que estudie enfermería por la probabilidad de que sea mujer, dado que estudie enfermería, más la probabilidad de que estudie salud ocupacional por la probabilidad de que sea mujer, dado que estudia salud ocupacional, más la probabilidad de que estudie gerontología por la probabilidad de que sea mujer, dado que estudia gerontología. Entonces, despejando esto, la probabilidad de que estudie medicina es 0.40. Por la probabilidad de que sea mujer, o sea, dentro del grupo de medicina es de 0.55.
más la probabilidad de que estudies enfermería, el que sigue, que es 0.30, por la probabilidad de que sea mujer dado que estudia enfermería es 0.90, más la probabilidad de que estudie salud ocupacional, que es 0.10, por la probabilidad de que sea mujer dado que estudia salud ocupacional, más la probabilidad de que estudie gerontología, por la probabilidad de que sea mujer dado que estudia gerontología, que es 0.80. Entonces, pues ahí lo estoy poniendo con números, pues para que lo comprendamos. Esa es la manera de manejar ese teorema, pero vamos a ver la teoría del teorema, porque es que yo estoy ahí explicándoles sobre 5 locales del teorema. Bueno, entonces vamos al teorema 6. Teorema 6 dice así, que es más o menos lo que tenemos ahí. Dados los eventos A1, A2, A3, hasta el último, y otra variable de ocurrencia conjunta relacionada con estas, se podría calcular la probabilidad de esta a partir de las probabilidades conjuntas. ¿Qué es eso? Que nosotros tenemos dados los eventos A1, que es estudiar medicina, A2, que es estudiar enfermería, A3, que es estudiar salud ocupacional, A4 o AM, pues, que sería estudiar gerontología. Y otra variable de ocurrencia conjunta relacionada con esta. Hay otra variable que es la variable sexo, y nosotros, en ese caso, el sexo femenino, que está relacionada con esas tres. Se podría calcular la probabilidad de eso, o sea, la probabilidad de ser mujer, o sea, que la primera persona que sale por ahí sea mujer, ¿a partir de qué? De las probabilidades conjuntas. ¿Cuál es la probabilidad conjunta? Pues que sea de A1 y E, o sea, que sea mujer, perdón, que estudie medicina y sea mujer. Que sea de A2 y E, entonces que estudie enfermería y sea mujer. Que sea de A3 y E, es decir, que estudie salud ocupacional y sea mujer, y que sea de AM, o sea, en este caso A4 y E, entonces que estudie gerontología y sea mujer, como aparece ahí en la gráfica. Entonces, lo que tenemos ahí es que debe ser claro que todos los eventos tienen que estar relacionados con ese otro evento específico, o sea, todos están relacionados. No podríamos hablar de que estamos calculando la probabilidad de que esas personas hagan práctica en el hospital. ¿Qué probabilidad hay? Pues si es que no todos hacen práctica en el hospital, o sea, el evento tiene que estar relacionado con algo. Entonces, ahí estaría la sumatoria de que sea A1 y E, porque ese es el pedazo de la torta, más el pedacito de A2 intersección E, más el pedacito de A3 intersección E, más el pedacito de A4 intersección E. Y que dijimos que pues eso se podría transformar, entonces ese pedacito de E es igual, el primer pedacito es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de E dado A1, dado que pertenece a 1. O sea, la probabilidad de estudiar medicina por la probabilidad de ser mujer entre los que estudian medicina, más la probabilidad de A2, que sería la probabilidad de estudiar enfermería, ¿sí? Por la probabilidad de ¿qué? De ser mujer entre los que estudian enfermería, más la probabilidad de A3, que sería estudiar salud ocupacional,
por la probabilidad de E dado a 3, o sea, por la probabilidad de ser mujer, dado que estudia salud ocupacional, más la probabilidad de A4, que sería la probabilidad de estudiar gerontología, por la probabilidad de E, que sería ser mujer, dado que estudia gerontología. Y pues simplemente lo transformamos a una fórmula que sumamos que la probabilidad del evento de A, que sería una marginal, por la probabilidad condicional que tenemos ahí de ese evento dado que pertenece a determinado grupo. Ese sería el teorema 6. Luego nos vamos a un teorema muy importante para nosotros desde el punto de vista médico, y es el teorema de Bayes. Y entonces resulta que nosotros estamos hablando de cuál es la probabilidad de que pues, las personas, el resultado de una prueba le dé positivo a los que están enfermos, le dé negativo a los que están aliviados, que es la prueba de especificidad, sensibilidad y estas cosas. Pero a nosotros lo que nos pasa es una cosa totalmente diferente. Nosotros no nos dedicamos a tratar esa teoría de la sensibilidad y la especificidad que es más de los laboratorios, sino que nosotros nos enfrentamos es ante el resultado de esa prueba. Y entonces a mí me llega el paciente con una prueba positiva, o me llega el paciente con una prueba negativa. Y yo tenía en la cabeza que le pedí la prueba por rutina y pues consideraba que no debía ser positivo y me salió positivo. O es un señor que acabó de llegar al banco de sangre, hizo una donación y resulta que apareció una prueba de ELISA para VIH positiva. Y entonces, ¿qué? ¿Le digo que él es VIH positivo o existe la posibilidad de que eso sea un falso positivo? O tengo un paciente en el cual el cuadro clínico es florido y entonces yo estoy casi seguro que ese paciente que me acaba de llegar a urgencias no solo es VIH positivo, sino que pues para mí tiene un SIDA pues galopante, que ya tiene toda la sintomatología, que tiene un montón de comorbilidades relacionadas con el síndrome de SIDA, y resulta que la prueba me dio negativo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar ante esa disyuntiva de definir si un paciente tiene la enfermedad, ¿qué probabilidad hay de que la prueba le resulte positiva? O nos vamos a encontrar que un individuo está sano, como les dije, de pronto el señor que llegó a donar, ¿cuál es la probabilidad de que pues, la prueba resulte negativa o que la prueba resulte positiva? Y vamos a encontrarnos también con que una prueba positiva, ¿qué probabilidad tiene de que esa persona realmente tenga la enfermedad? Que eso se denomina valor predictivo de la prueba positiva. O sea, ¿cuánto me predice esa prueba que la persona sea positiva? Eso lo van a ver cuando empecemos epidemiología, y entonces vamos a encontrar que eso también depende de la población en la que se aplique, porque si nosotros, supongamos, estamos haciendo unas pruebas de serología en un grupo de muchachos de 18 años y encontramos varias serologías positivas, eso tiene una interpretación diferente a si nos vamos y hacemos esas mismas pruebas en un grupo de personas promiscuas o prostitutas, que sería, o sea, que tendría una mayor predicción ese resultado positivo. Entonces,
Si un resultado es negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad? Eso se llama valor predictivo negativo. Y entonces el teorema de Bayes nos va a manejar todo esto. Entonces, como les había hecho el cuadrito anteriormente, ahí tenemos una tabla de distribución 2×2, donde por un lado tenemos las pruebas que aparecen ahí como test positivo, test negativo, y por otro lado tenemos que en la población hay un grupo de personas que están enfermas y otro grupo de personas que no están enfermas, que nuestras pruebas nos van a encontrar los enfermos o nos van a encontrar los sanos. O sea, uno esperaría que una prueba cuando dé positiva, le dé positiva a los enfermos y que cuando dé negativa, le dé negativa a los sanos. Y entonces una prueba es positiva entre los enfermos, entonces cuando la prueba es capaz de descubrir a los enfermos y da positiva, supongamos, en todos los enfermos, si la prueba da positiva en todos los enfermos, uno diría que tiene una sensibilidad de 100%, o sea que esa prueba es confirmatoria, si le da positivo es positivo. Pero resulta que eso no es así, tenemos verdaderos positivos y falsos negativos. Y la especificidad, que es la capacidad de encontrar los negativos, entonces si una prueba, cada que da negativa, es negativa, quiere decir que tendría una especificidad del 100%, pero como la prueba a veces da falsos negativos, entonces nosotros no vamos a tener pruebas con especificidad de 100%. Y ahora, tenemos unas pruebas que dieron positivas, y entonces de esas pruebas positivas nosotros vamos a ver que hay unos que sí están enfermos y otros que no están enfermos, a pesar de que la prueba es positiva. Y eso es lo que se denomina valores predictivos, que serán positivos para las pruebas positivas y serán negativos para las pruebas negativas. Y eso se basa todo en un teorema que se llama el teorema de Bayes, que es el que vamos a ver hoy. Y entonces ese teorema de Bayes predice la positividad de una prueba de detección, ¿cierto? Cuando una persona tiene la enfermedad. Entonces yo ya estoy ante el resultado, o sea, ya las cosas pasaron. A la persona no es lo que tenemos nosotros cuando hacemos el diagnóstico, que nosotros hacemos el diagnóstico y pensamos que la persona tiene un SIDA o un VIH positivo. Esa es una probabilidad de que la persona tenga esa enfermedad. Pero resulta que ahora yo le pido la prueba y la persona me trae o sea, yo tengo una probabilidad de que la prueba le salga positiva o le salga negativa. Pero entonces ahora la persona me trajo la prueba positiva. ¿Yo qué hago? ¿Sí le digo que tiene o que no tiene? Entonces eso es, yo estoy ante una prueba positiva para saber si una persona está enferma. Entonces, eso se denomina valor predictivo positivo. Ya tengo la prueba positiva, quiero saber cuál es la probabilidad de que la persona realmente esté enferma. O tengo una prueba negativa y quiero saber cuál es la probabilidad de que esa prueba negativa realmente sea negativa. Y entonces nuestro teorema de Bayes dice que dados los eventos A1, A2, A3, A4, hasta AM pertenecientes a un espacio muestral y que están relacionados con un evento, nosotros podríamos calcular, ¿sí?, a partir de que ese evento ya se presentó, cualquiera de las otras probabilidades. Y entonces ahí es donde, perdón que no volteé bien esto.
ahí es donde yo voy y digo, resulta que yo tengo una probabilidad, supongamos, de que un alumno de este grupo estudie, pero para el parcial, y tengo una probabilidad de que un alumno no estudie para el parcial, ¿cierto? Esas son las dos probabilidades que hay. O los estudiantes estudian o los estudiantes no estudian. Pero entre los que estudian hay una probabilidad de que el estudiante gane, ¿cierto? Y entre los que estudian también hay una probabilidad de que el estudiante pierda, ¿cierto? Casos se ven. Lo mismo pasa con estos. Entre los que estudian hay una probabilidad de que el estudiante gane. Entre los que no estudian hay unos que uno dice, no sé por qué, pero el compañero mío no estudiaba nunca y ahí ganó, ¿cierto? Hay una probabilidad de que pierda dado que no estudie, ¿cierto? Esas son todas nuestras posibilidades, supongamos, ante un parcial de cualquier materia. Y entonces, yo de acá puedo hacer una probabilidad total, que fue el teorema 6, que sería cuál es la probabilidad de ganar. Entonces, la probabilidad de ganar el parcial es la probabilidad de que alguien estudie, perdón, que alguien, a ver, devolvamos acá. Eso, de que el estudiante estudie y gane, más la probabilidad de que no estudie y gane. Esa es esa probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que pierda? Pues la probabilidad de perder es igual a la probabilidad de estudiar y perder más la probabilidad de no estudiar y perder, que debe ser muy grande, ¿cierto? Eso es teorema 6. Pero resulta que yo ya lo que sé es que ese estudiante ganó. Entonces yo quiero saber como profesor cuál es la probabilidad de que un estudiante que ganó, que es la condición que estoy poniendo, ya ganó, ya pasó el examen, el evento ya ocurrió, eso es igual como si fuera una condicional, pero esa condicional está condicionada, valga la redundancia, por un evento que no es una probabilidad marginal, sino una probabilidad total, algo que no conocíamos. Entonces, en principio, ¿cómo resolvería uno esto? Como la probabilidad de estudiar y ganar sobre la probabilidad de ganar. Resulta que yo la probabilidad de ganar no me la sé, sino que tengo que despejarla, ¿cierto? Tengo que buscarla. Entonces, si tengo que buscarla, pues tendría que este pedacito de acá despejar. Por eso tenemos este teorema de Bayes. Teorema de Bayes se aplica cuando ya el evento pasó. Yo puedo tener, por ejemplo, la probabilidad de la efectividad de una vacuna. La vacuna tiene una efectividad del 95%. ¿Qué quiere decir? Que el 5% se puede enfermar. Y entonces yo estoy ante un enfermo, ya quiero saber cuál es la probabilidad de que esté vacunado. Yo no sé si está vacunado o no, pero quiero saber es cuál es la probabilidad de que este que se enfermó esté vacunado. O sea, el evento es posterior. Y entonces, en el teorema de Bayes, nosotros tenemos es que la probabilidad de A dado E es igual a la probabilidad de A1 intersección E
más la probabilidad de A2 intersección E hasta todas las A que tenga, hasta la M, la probabilidad de AM intersección E. ¿Qué es esto en el ejemplo de la facultad? Resulta que la primera que pasó por la puerta es una mujer. Yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que esa mujer, ese congreso que es de medicina, se lo haya ganado alguien de gerontología. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Entonces, yo tengo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien de gerontología se gane esa rifa, dado que la persona es una mujer? ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a la probabilidad de que estudie gerontología y sea mujer. ¿Sobre qué? Pues entre todas las mujeres que hay en la facultad. Entonces, sobre la probabilidad de que sea mujer y estudie medicina, más la probabilidad de que sea mujer y estudie enfermería, más la probabilidad de que sea mujer y estudie salud ocupacional, más la probabilidad de que estudie gerontología y, perdón, que sea mujer, pues para dejarlo en el mismo orden, aunque es lo mismo, mujer y estudie gerontología. Ahí abajo están todas las mujeres. Entonces, este valor, como yo no lo tenía, pues me toca despejarlo. ¿Listo? Entonces, así se despeja un baches. Entonces, recordemos entonces que el teorema de Bayes es porque ya el evento ocurrió, entonces nosotros lo que estamos buscando es la probabilidad de A dado E. E es una probabilidad total que corresponde al teorema 6, ¿cierto? Y A una marginal. Cuando nosotros estamos viendo la probabilidad de A dado B, que es condicional, ¿cierto? Esta no puede ser, esta de acá, de abajo, no puede ser una probabilidad total. Pero si uno tiene los dos datos, pues se despejan igual. O sea, esta se despeja como la probabilidad de A intersección B. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió, como dicen? Sobre la probabilidad de B. ¿Cierto? Y esta de acá, la probabilidad de A intersección E sobre la probabilidad de E. Solo que E yo no lo conozco, ¿cierto? Si yo ya lo conozco, ¿qué hago? Pues se despeja igualito a este, o sea, esto es igual si yo este valor ya lo tengo, no tengo que despejar absolutamente nada. Entonces, hasta ahí es la teoría de probabilidades. Nos quedan las gráficas de probabilidades y entonces, bueno, y yo me dedico a hablar y hablar y hablar y nadie me ha preguntado. Entonces, si alguien tiene una pregunta. ¿Nadie tiene pregunta o ya todos se fueron? No, doctor, por mi parte. ¿Hay preguntas? Perdón un segundito, yo hago algo acá para seguir.
Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Las probabilidades, pues como no tienen preguntas, pasamos al siguiente. Las probabilidades también se grafican y también se les hace tablas. Y a partir de las tablas, nosotros también podemos calcular las probabilidades. Entonces, vamos a empezar con la primera gráfica, y la primera gráfica se llama diagrama de Venn. Y el diagrama de Venn no es sino la representación sobre un plano de las probabilidades, que fue lo que acabamos de mostrar ahí, donde yo puedo calcular diferentes probabilidades y graficar un evento común como este de A1, A2, A3 y el evento común. Este es el espacio muestral, que es S. Entonces A1, pues que estudie medicina; A2, que estudie enfermería; A3, que estudie gerontología; A4, que estudie salud ocupacional. Y así sucesivamente. Bueno, estamos en que hacemos nuestra gráfica. Pues todas las gráficas tienen un título. Y en este caso es análisis de las posibilidades supongamos, del sexo según la carrera en que se encuentra inscrito. O análisis de las posibilidades de ganar el examen según el nivel de estudio. Análisis de las posibilidades de estar enfermo según el resultado del laboratorio. Y tiene una fuente de información dependiendo de dónde obtengamos los datos. Pero esa misma información la podemos graficar en un plano que vamos a denominar árbol de decisiones. Y el árbol de decisiones no es más que pasar esas posibilidades a una gráfica compuesta por 3 columnas en las cuales sobre la primera columna vamos a graficar la probabilidad marginal o individual. En la segunda vamos a graficar la probabilidad condicional y en la tercera la probabilidad conjunta o simultánea. Lógico, esto va a tener un título, ahora lo vamos a poner, pero supongamos que yo tengo mi prueba de laboratorio y entonces, como se trata de un árbol, los árboles salen todos de una sola raíz principal. Y de esa raíz principal salen estas 2 ramas. Una en la cual supongamos la prueba es positiva y otra en la cual la prueba es negativa. ¿Y qué vamos a tener nosotros? Que vamos a encontrar la probabilidad de que alguien esté enfermo entre los que están positivos y la probabilidad de que alguien no esté enfermo entre los que son positivos. Y acá vamos a tener
la probabilidad de que alguien esté enfermo entre los que son negativos y la probabilidad de que alguien no esté enfermo entre los que son negativos. Entonces, como vemos, todos los positivos se van por esta rama del árbol y todos los negativos por el otro. Y acá al final vamos a tener los que les dio positivo y están enfermos, los que les dio positivo y no están enfermos. Acá los que les dio negativo y están enfermos. Y acá los que les dio negativo, ¿sí? Y no están enfermos. Así teóricamente, pero para nuestra gráfica es así. Acá en la primera vamos a tener la probabilidad de A, acá en la segunda la probabilidad de B. Estas serían las marginales y acá saldrían las condicionales, probabilidad de E dado A, ¿cierto? Y probabilidad de no E dado A, y acá la probabilidad de E dado B, y acá la probabilidad de no E dado B. ¿Qué podemos graficar? Entonces, en esta primera columna podemos graficar, por ejemplo, arrancar con 4 ramas que serían estudiar medicina, estudiar enfermería, la probabilidad de estudiar salud ocupacional, la probabilidad de estudiar gerontología. Y en la segunda, que son las condicionales, dijimos que estas eran marginales, estas condicionales, la condicional, entonces la probabilidad de ser mujer, dado que estudia medicina, la probabilidad de ser hombre, dado que estudia medicina, en la siguiente la probabilidad de ser mujer, dado que estudia enfermería, en la otra la probabilidad de ser hombre, dado que estudia enfermería, o otra siguiente rama donde sería la probabilidad de ser mujer, dado que estudia salud ocupacional, la probabilidad de ser hombre dado que estudias salud ocupacional, y otra cuarta rama que sería la probabilidad de ser mujer dado que estudia gerontología, y la probabilidad de ser hombre dado que estudia gerontología. Y en la última iría la probabilidad conjunta, que es la presentación simultánea de los eventos. Y entonces en una sería la probabilidad de A intersección E, la probabilidad de A intersección no E, perdón, ese es este de acá. Probabilidad de A intersección no E, aquí probabilidad de A intersección B, perdón, probabilidad de B intersección E, probabilidad de B intersección no E. O sea que acá irían las mujeres que estudian medicina, los hombres que estudian medicina, las mujeres que estudian enfermería, los hombres que estudian enfermería, perdón, las mujeres que estudian salud ocupacional, los hombres que estudian salud ocupacional, las mujeres que estudian gerontología y los hombres que estudian gerontología. Vamos a verlo acá en la diapositivas. Y entonces nuestras gráficas, dijimos el diagrama de Venn, las tablas y el árbol de decisión. Nos queda por explicar las tablas. Entonces empecemos con el diagrama de Venn, que es la representación en un plano de las probabilidades de un evento.
Y sobre este se puede relacionar el otro evento, como ya lo hemos hecho. Entonces, aquí tenemos los datos y ahí tenemos la probabilidad de estudiar enfermería, estudiar medicina, estudiar gerontología, estudiar salud ocupacional y la probabilidad de ser mujer, que sería la zona azul. La tabulación no la he explicado todavía, ya la explico. Y la gráfica de probabilidades del árbol de decisión es la representación de los eventos de probabilidades, donde uno puede representar máximo 6 eventos, de izquierda a derecha a partir de una sola raíz con varias ramas. En la primera columna la probabilidad marginal, en la segunda la condicional y en la tercera la conjunta. Y entonces nos queda faltando la tabulación, entonces vamos a explicar la tabulación. Entonces, nosotros en nuestra tabulación lo que hacemos es representar nuestras probabilidades en una tablita. Y entonces nosotros tenemos, ay, perdonan pues, pero eso es a mano alzada. No, para mí es más fácil una tabla primero de estas y más bien después le aplicamos la otra. Entonces, cuando nosotros teníamos acá A, B, C, D, ¿cierto? Y aquí teníamos que está enfermo sí o que está enfermo no, o que aquí que está la prueba positiva y la prueba negativa. Estos son A más B, estos son B más D, y esto A más B, C más D. Bueno, entonces, esto es como el total para un lado y el total para el otro. Abajo no sería A más C. ¿Aló? Doctor, es que usted abajo puso A más B. Ahí no sería A más C. A más C, perdón. A más C. Bueno, entonces, cuando yo estoy mirando esta casilla de acá, estoy viendo que la prueba es positiva y enfermedad es positiva, ¿cierto? O sea que eso es una probabilidad conjunta, ¿cierto? Cuando yo estoy mirando A más B, o sea, este de acá, no estoy mirando y no la probabilidad de que la prueba sea positiva, o sea que yo estoy mirando una probabilidad marginal. ¿Sí? Y cuando yo estoy mirando este de acá, que es A más C, estoy mirando la probabilidad de que la persona esté enferma y ese es un evento, o sea, estoy mirando una probabilidad total. O sea, lo expliqué de esta manera, pues para que lo entendamos con los valores que hay ahí. Entonces, esta primera
esta casilla de acá, sobre esta última de acá, vamos a representar las probabilidades marginales. Sobre estas al interior vamos a representar las probabilidades conjuntas. Y estas columnas de acá, o sea, hacia acá, hacia abajo, vamos a representar las probabilidades totales, o sea, hacia acá las marginales, hacia la derecha, y hacia abajo las probabilidades totales. Entonces eso lo tenemos acá en una tablita. Entonces, vamos a representar en nuestra tabla hacia este lado. Vamos a ver si este me deja escribir, a veces me deja. Sí, aquí. Hacia acá vamos a representar las probabilidades marginales. O sea, para nuestro ejemplo, este correspondería a la probabilidad de estudiar medicina, a la probabilidad de estudiar enfermería, a la probabilidad de estudiar salud ocupacional y a la probabilidad de estudiar gerontología, ¿cierto? En este lado. Estas de acá, esta es la probabilidad de ser mujer y esta sería la probabilidad de ser hombre. ¿Sí? Que son totales. O sea que estas dos son dos probabilidades totales, dos eventos que corresponden a los eventos de la probabilidad total, que es el teorema 6. Y estas al interior son probabilidades conjuntas. Entonces esto es la probabilidad de estudiar medicina y ser mujer. Esta es la probabilidad de estudiar enfermería y ser mujer. Esta es la probabilidad de estudiar salud ocupacional y ser mujer. Esta es la probabilidad de estudiar gerontología y ser mujer. Aquí sería ser hombre y ser mujer, o sea, ¿pero qué colocamos ahí? Pues los valores que ya tenemos. Y la probabilidad de estudiar medicina, por ahí dijimos que era del 40%, creo que es. Entonces aquí en esta casilla va ese 40%. Entonces, hasta ahí es el tema de probabilidades. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo ya numérico. Vamos a descartar esto para que no me quede ahí grabado. Vamos a buscar otro Word que esté limpiecito. Y entonces nosotros supongamos que vamos a tener unos pacientes que están en el San Juan de Dios, y entonces nosotros vamos a tener unos pacientes que están en medicina interna, otros pacientes que están en el área de quirúrgicas, otros pacientes que están en pensión, otros en pediatría y otros en ginecobstetricia. No vamos a utilizar las urgencias. Y entonces nos dice, pero no, yo sí dejé sí dejé buen espacio para trabajar. Nos dicen que el 30% de los pacientes del hospital están en medicina interna, que el 25% de los pacientes están en quirúrgicas, que solo el
5% de los pacientes están en pensión y que 20% de los pacientes están en pediatría. Además, sabemos que el 60% de los pacientes que están en medicina interna tienen seguridad social. Que el 80% de los pacientes que están en quirúrgicas tienen seguridad social. Que el 98% de los pacientes que están en pensión tienen seguridad social. Que solo el 30% de los pacientes que están en pediatría tienen seguridad social y que el 40% de los pacientes que están en ginecobstetricia tienen seguridad social. Ya. Esos son los datos iniciales que nos entregaron y nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija una persona en el hospital hoy y que esa persona se encuentre hospitalizada en quirúrgicas y, en gineco-obstetricia? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija una persona que tenga seguridad social, que no tenga seguridad social y que se encuentre en el servicio de pensión? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija una persona de pediatría? Esta primera no es y que se encuentre en pensión, es la probabilidad de que yo elija una persona de pensión, ¿sí? Y que esta persona tenga seguridad social. La siguiente va a ser la probabilidad de que yo elija una persona de ginecobstetricia y que esa persona tenga seguridad social. De elegir una persona en el hospital que sea del servicio de ginecobstetricia y tenga seguridad social. La anterior es la probabilidad de que yo elija una persona que está en pensión que no tenga seguridad social. ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija una persona que no tenga seguridad social? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija una persona que ya sé que ya sé que tiene seguridad social y que esa persona sea de pensión? Entonces, ante esos interrogantes, lo primero que tengo que mirar yo es qué es lo que me están preguntando. Entonces, en la primera, me preguntan A unión B.
probabilidad de A unión B. Y cuando me preguntan la probabilidad de A unión B, yo debo definir si A está incluido en B. Entonces hay pacientes que están en quirúrgicas y a la vez están en ginecobstetricia. Pues entonces se supone que son solo los servicios que hay en el hospital. No, por lo tanto, esos eventos son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Y al ser mutuamente excluyentes, ¿qué teorema debo utilizar? ¿Quién me dice? Ivana, Teorema 1, ¿no, doctor? el teorema 1. El teorema 1 que nos dice la probabilidad de A unión B cuando A intersección B, ¿cierto? Es igual a 0. Este es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, o sea, a la suma de las probabilidades individuales. O sea que el resultado de este ejercicio, ¿cuál es? Pues buscar cuál es la probabilidad de que un paciente esté en quirúrgicas más la probabilidad de que el paciente esté en ginecobstetricia. O sea, eso es igual, si nos vamos allá, en quirúrgicas es 0.25 más ginecobstetricia ¿de cuánto? De 20, porque todo debe sumar 1, ¿cierto? Entonces tenemos 10, 40, 60 y 20, 80 y lo que nos falta es 20, o sea que este es 0.20 y el resultado es 0.45. Las probabilidades son un tema sencillo, fácil, los resultados no son sino así, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, de ninguna complejidad, pero lo que uno tiene que tener claro es, si lo que me están preguntando es a qué teorema más o menos pertenece a qué teorema pertenece para yo poder aplicar determinado teorema. Entonces, tenemos que esta es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya al hospital, elija un paciente que esté en quirúrgicas o en ginecobstetricia? O sea, que cuando yo saco una historia, ese paciente esté en el servicio de quirúrgicas o en el servicio de ginecobstetricia, cualquiera de los dos me sirve y el resultado es 45% y eso es todo. Así son las preguntas del parcial, no es sino dar el dato. Pero no va a servir que diga, si dice 46, 47, pues lógicamente lo tiene malo, porque es 45. Eso ahí no hay, o sea, eso no hay forma de poner un valor totalmente diferente, ¿cierto? El siguiente nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente no tenga seguridad social dado que está en pensión? Y entonces resulta que me dice que arriba nos están dando que, bueno, ¿qué teorema es? La probabilidad de que no tenga seguridad social dado que está en pensión. El quinto. El quinto teorema. O sea, nos están diciendo que hay una condición y la condición es que está en pensión. Pero es que resulta que a nosotros ya nos dieron unos datos, ¿cierto? ¿Qué datos nos dieron? Con relación a ese evento. Este 98% es que la probabilidad de que tenga seguridad social
dado que está en pensión. O sea, entre los de pensión, estos son los que tienen seguridad social, ¿cierto? ¿Sí? Entre los de pensión, el 98%. Por eso eso no nos suma todas esas cifras que hay, nos suma 1. O sea, ¿quiénes suman 1? Pues los que tienen seguridad en pensión más los que no tienen seguridad en pensión, ¿cierto? Entonces, este resultado no es sino 1 menos la probabilidad de tener seguridad social, dado que está en pensión. O sea que esto es igual a 1 menos 0.98. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que está en pensión no tenga seguridad social? 0.02, que si lo transformamos a porcentaje nos da ¿cuánto? 2%. O sea, este resultado, el primero lo multiplicamos por 100, nos da 45%, el segundo, si lo multiplicamos por 100, nos da 2%. ¿Listo? Fácil esto. Más de lo que uno cree, ¿cierto? ¿Qué pasa generalmente en el examen? Que uno como estudiante es desconfiado. Y uno dice, eso 1 menos 0.98, no creo. Ese doctor tuvo que haberse rebuscado algo para enredarme y eso no puede ser esa resta. ¿Esa pregunta es esa resta? Pues sí, esa pregunta es esa resta. Entonces uno se pone a dar vueltas y vueltas para encontrar algo y resulta que lo único que tiene que responder es eso. Ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que alguien esté en ginecobstetricia y tenga seguridad social? ¿Con qué teorema resolveríamos este? El 2. El 2 es para unión o para intersección. Entonces para unión, no para intersección. El 2 es para unión, en este caso es intersección. Y entonces, si es para intersección, el que estamos preguntando, ¿cierto? Y el 2 es para unión. Para intersección está en el 3, que es probabilidad independiente. ¿Es independiente de ginecobstetricia el tener o no tener seguridad social? ¿Tienen elementos en común? ¿Es posible que alguien de ginecobstetricia tenga seguridad social? Sí. Entonces, sí, no son independientes, ¿cierto? Para que sean independientes no puede tener los de ginecobstetricia tener seguridad social. Entonces, como no son independientes, como tienen intersección, entonces, ¿por dónde creen que lo debemos despejar? Pues por el teorema 4 o el 5, cualquiera de los dos. Y entonces, esto es igual, o sea, cuando no son independientes, nosotros decimos que la probabilidad de A intersección B, ¿de dónde la podemos sacar? Del teorema 5, que nos dice que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Es pinturita. Entonces, si recordamos, lo que estamos buscando es esta probabilidad conjunta y nosotros nos podemos llevar a multiplicar y obtener el resultado, ¿cierto? Y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que alguien esté en ginecobstetricia y tenga seguridad social. Probabilidad de que alguien esté en ginecobstetricia y tenga seguridad social.
Entonces, ¿es similar a lo que tenemos ahí? Sí. Y entonces, esto sería igual a la probabilidad de que esté en ginecobstetricia por la probabilidad de que tenga seguridad social, dado que está en ginecobstetricia. Pero alguien me diría a mí, pero doctor, pero es que eso es igual, o no es igual a la probabilidad de que tenga seguridad social por la probabilidad de que esté en ginecobstetricia, dado que tenga seguridad social. Sí, ambas formas son iguales. O sea, el resultado final tiene que ser igual. Pero usted, ¿cuál de estas tiene? ¿Usted tiene la probabilidad de que esté en ginecobstetricia o la probabilidad de que tenga seguridad social entre toda la población? ¿Cuál de las dos? Que esté en ginecobstetricia. Tenemos la de que esté en ginecobstetricia. Si tuviéramos la otra, ¿lo podríamos hacer por abajo? Sí. Nos tendríamos, o la podemos hacer por abajo también. Sí, si yo quiero dar 1000 vueltas, ahorita vemos que la vamos a poder hacer por abajo también, ¿cierto? Entonces, nosotros nos tendríamos que ir a resolverlo por acá, ¿cierto? No a dar vueltas. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté en ginecobstetricia? Dijimos que era ¿cuánto? El 20%. O sea, esto es igual a 0.20. ¿Y cuál es la probabilidad que alguien tenga seguridad social dado que está en ginecobstetricia? No me pierdan. ¿Cuál es? El 40%, 0.40. Y entonces cogemos la calculadora, multiplicamos 2 por 4, 8, entonces eso nos da ¿cuánto? ¿Así? ¿O 0.80? Es del 8%, doctor. Ah, sí es el que yo dije, 0.08, ¿cierto? Sí, señor. 0.08, que equivale a el 8%, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, ¿es difícil trabajar con probabilidades? No. ¿Uno se enreda solo? Yo creo que sí. Entonces, ese es el ejercicio siguiente. Hasta ahora, ustedes mismos me han dicho por dónde se van. Bueno, aquí, no nos faltó, ¿qué más nos faltó acá entre las? Sí, bueno, listo. O sea, este ya lo tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de elegir un paciente del hospital y que ese paciente no tenga seguridad social? O sea, si uno no se sabe los teoremas, uno podría decir, ¿quiénes no tienen seguridad social? Entonces uno tendría que decir, no, pues vea, ¿cómo me parece que en medicina interna hay gente que no tiene seguridad social, ¿cierto? Entonces esto sería igual a los que en medicina interna no tienen seguridad social, vea. ¿En quirúrgicas también hay? Sí, más la probabilidad de que en quirúrgicas haya alguien y no tenga seguridad social. A ver que esto ya me fue.
En pensión, también, allá puede haber gente. Más la probabilidad de que esté en pensión y no tenga seguridad social. Más la probabilidad de que esté donde en pediatría y no tenga seguridad social, ¿cierto? Más la probabilidad de que esté en ginecobstetricia y no tenga seguridad social. Ahí están todos los que no tienen seguridad social, ¿cierto? ¿Sí? Suponiendo que esos fueran los únicos servicios que tuviera el hospital. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Es claro eso? O sea, así de lógica, ¿es claro eso? Bueno, pero entonces esto es de lógica. Y por teorema, entonces, ¿cuál teorema es? El sexto. El sexto teorema. Y entonces, el sexto teorema es este. Y cada cosita de estas la podemos despejar. Recuerden, este es el sexto. La probabilidad de E es igual a la probabilidad de A1 intersección E más la probabilidad de A2 intersección E más la probabilidad de A3 intersección E hasta la probabilidad de AM intersección E, o sea, hasta el último que tengamos ahí. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que cada uno de estos se puede despejar con el teorema 5, ¿sí o no? Y entonces esto es igual. Este es cómo se despeja con el teorema 5. Entonces acá les voy a mostrar una cosita muy sencilla, que esto es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de E dado A1 por el teorema 5, ¿cierto? Despejándole, dándole la vuelta de teorema, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer ahora. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Y entonces otro me dice, sí, doctor, ¿y por qué no lo pone al revés? Probabilidad de E por la probabilidad de A1 intersección E. Pues muy sencillo, porque eso es lo que me están preguntando. Si me pongo a ponerlo al revés, no voy a ser capaz de hacerlo porque si no tengo la probabilidad de E, no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, yo tengo que meterle también la lógica a las cosas. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Pero digan algo, muchachos, así digan no, pero... O es que ya fueron todos. Doctor. O es el hambre ya, la hora o algo. Bueno, entonces, voy a borrar esta parte de acá. La ventaja de esto es que tiene buen borrador. Entonces, la probabilidad de que un paciente no tenga seguridad social es igual a la probabilidad de que estudie medicina interna y, de que esté en medicina interna y no tenga seguridad social, que es igual a la probabilidad de que esté hospitalizado en medicina interna. ¿Por qué? A ver, ¿quién me da el dato? Por la probabilidad De que no tenga seguridad social, dado que está en medicina interna. Exactamente, que no tenga seguridad social dado que está en medicina interna. Más, ¿quién me da el siguiente? A ver, Simón, ¿está por ahí o no? Doctor. Sí. ¿Cuál sería el siguiente? Que esté en quirófano. ¿La probabilidad de que qué? Que esté pues en quirófano, ¿no?
En quirúrgica, sí. Sí, quirúrgica. Por Por la probabilidad de que no tenga seguridad social dado que esté en quirúrgica. está en quirúrgica, muy bien. Más, Jovan. Doctor, la probabilidad de que esté en pensión, Por por la probabilidad de que no tenga seguridad social, dado que tampoco. dado que está en pensión. Más. A ver quién más está por ahí. Claudia Lorena. Sí. 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 Dado que está en pediatría. Más, Daniela. La tierra llamando a Daniela. Ivana. La probabilidad de que esté en ginecobstetricia Sí. por la probabilidad de que no tenga seguridad social dado que está en ginecobstetricia. Bueno, entonces ya tenemos cómo obtener los que no tienen seguridad social. Ahí están todos. O sea, en cada uno de los servicios hay personas que no tienen seguridad social. Entonces esto es igual. La probabilidad de que esté en medicina interna, ¿quién me regala el dato? John Haider. Sí, doctor. Sí. Es 30, 0.30, digo. Bueno. Por la probabilidad de que no tenga seguridad social dado que está en medicina interna. Entonces, con este